honrar a Dios como Él merece. Ese es el tema de la palabra. Honrar a Dios como Él merece. La honra en la Biblia tiene siempre el sentido de darle la gloria a Dios. Honrar habla de un supremo respeto a Dios, habla de una suprema reverencia a Dios y de un supremo aprecio. Si logramos escuchar lo que ya dijimos, es darle el mayor de los respetos a Dios por nosotros. Allá afuera hay mucha gente que no conoce y no le interesa este tema, pero nosotros que somos cristianos, nos enseña la Biblia que Dios merece nuestra mayor reverencia, nuestro mayor aprecio y nuestro mayor respeto. Darle entonces, honrar a Dios y respetar a Dios, siempre nos habla de nuestra devoción como cristianos. Debemos nosotros siempre honrarlo y respetarlo. La Biblia nos enseña a nosotros a respetar a nuestros padres, quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra, ¿cierto? Esto nos enseña Dios. También Dios nos enseña a respetar las autoridades, fíjese. Es decir, Dios nos enseña en diferentes sentidos a nosotros. Vamos a ir a Romanos capítulo 13, epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículo 1. Y aquí encontramos un mandato de Dios en el sentido de honrar y de respetar. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Pregunta, ¿a quién les está hablando aquí? A los cristianos. Es decir, no tienen que estarte recordando que, por ejemplo, en la vía pública hay tránsito. Tenemos que, ¿qué? Respetarlo. Si vamos a la escuela, o van los hijos a la escuela, tienen maestros y tienen que, ¿qué? Tenemos autoridades municipales, de colonia, etcétera. Y la palabra de Dios nos enseña, la instrucción de Dios nos enseña a nosotros que todos los cristianos debemos de someternos a las autoridades superiores. Dios estableció ese orden. También les habla a los hijos que en la casa deben de obedecer a quienes. Es decir, nos toca cuando somos hijos, cuando estamos en esa etapa de hijos, siempre seremos hijos, nos toca respetar a los padres. Y no solamente respetar es no faltarles el respeto en términos pues de platicar, de hablar, de groserías, no, también de cuidarlos. Si ya tienes a tus padres que están grandes, una forma de honrarlos y respetarlos es visitarlos. Llévales un presente, dedícales un poco de tu tiempo, estando ahí con ellos, no reprochándoles, no reclamándoles, porque al final, dígame quién es perfecto. Ahora usted, que ya creció y que está con la tarea de ser papá, se da cuenta que es muy complicado serlo, ¿verdad? Y a veces, pues somos muy tajantes. No, cuando yo crezca, voy a ser diferente. Y ahora que creciste te das cuenta que no es lo mismo señalar a aplicarlo. Entonces, respetar a los padres tiene que ver con cuidarlos, atenderlos y sembrar para mañana, porque mañana vas a estar viejo, ¿o no? Y te gustará que también los tuyos vengan y hagan lo propio, pero si no siembras, ¿cómo vas a cosechar? Dice la Biblia entonces, sigamos leyendo, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, ¿me ayuda a leer? Es decir, todas las instancias de autoridad en las cuales estamos, Dios las ordenó así. Y nuestro deber es honrar a Dios de esa forma. No podemos ser personas con un pensamiento anarquista. ¿Cuál es ese, pastor? Cada quien hace lo que quiere. Es que así soy yo, es que así aprendí, etcétera. No. Si somos hijos de Dios, tenemos que entonces poner en práctica lo que sabemos de Dios. 2. De modo que quien se opone a la autoridad, es decir, quien no está de acuerdo al orden
que Dios ha establecido en las diferentes esferas de la sociedad, a lo establecido por Dios, resiste. Es decir, ¿en contra de quién estamos? De Dios. Es decir, cuando somos personas que no nos sujetamos a la autoridad, estamos yendo en contra de Dios. Estamos peleando en contra de Dios y entonces nos contradecimos, porque ¿dónde quedó eso? Y los que resisten, es decir, los que no están de acuerdo al orden que Dios ha colocado de autoridad, y los que resisten acarrean ¿qué? Y pues veamos las cárceles, ¿no? Porque hay gente ahí porque pensó que no iba a pegarse a las leyes, y están llenas y nunca se van a dejar de llenar, porque siempre hay gente que transgrede lo que Dios ha establecido en cuanto a la autoridad. 3, porque los magistrados, los jueces, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Es decir, si usted se porta bien y hace lo correcto, ¿quién le puede hacer algo? Está cumpliendo bajo la norma. Y usted puede leer todo el capítulo 13. Habla del tema de sujetarnos y de honrar las autoridades que Dios ha establecido sobre esta tierra. Pero por encima de respetar y honrar lo que Dios ha establecido en esta tierra, está el respeto, la reverencia hacia el mismo Creador. Vamos a ir a Éxodo capítulo 20, versículo 3 y 5. Entendemos entonces que la Biblia nos enseña de respetar, de honrar el orden de jerarquías que Dios ha establecido. Ahora, en el tema de la crianza de los hijos, le toca a los padres hacer lo propio. Tienen que enseñarles desde pequeño a los hijos acerca de este tema. Pero es triste y lamentable cuando llegamos de respetar y de honrar a Dios. Eso es muy lamentable y es muy triste. Y la gente más irrespetuosa hacia Dios, ¿saben quién son? Los cristianos, nosotros. Somos nosotros los que conocemos a Dios o conocemos su palabra, los que más le faltamos el respeto a Dios. ¿El culto inicia a qué horas? A las 12 tienes que estar aquí. A las 12 iniciamos el culto. Llegar tarde es faltarle respeto ¿a quién? Hermanos, no es que tengamos que cumplir, es una vez a la semana. Tienes toda la semana para hacer tus quehaceres y atender tu agenda. 6 días trabajarás y el séptimo, y no existe excusa. Los cultos eran a las 10, se recorrieron a las 12 y el tema es el mismo. Digo, no es conmigo, es con el Señor. Dice Éxodo 23, ¿ya lo tiene? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Honrar a cualquier imagen por encima de Dios es una falta de respeto, hermanos, según este pasaje que hemos leído. Inclinarnos nosotros, por muy extraordinaria que sea la persona o la imagen, le estamos faltando el respeto, porque el único que merece nuestra reverencia y respeto, ¿quién es? Dios. Ahora, aquí nosotros de cristianos nos actamos que no tenemos imágenes, pero quizás en tu corazón hay alguien más importante que Dios. Y siendo honestos, por ejemplo, en el caso de los padres, ¿quiénes son más importantes en sus vidas? Y muchos padres doblan las manos, y perdón por la expresión, cuando tiene que ver entre Dios y los hijos, y colocan a los hijos por encima de Dios. Se escucha muy noble, ¿verdad? Pero nadie puede ocupar el lugar de Dios, nadie, ni nosotros mismos. Y a veces creamos ídolos nosotros y colocamos a otras cosas. Ahora, no solamente los hijos, el trabajo. Este día, de las 12 a la 1:30 que dura el culto, porque dura 1:30 el culto, siempre tendrá que estar lleno aquí, porque es un tiempo
en el cual alabamos a Dios y Dios nos habla. Versículo 5. No te inclinarás a ellas, ¿ni qué? Y ya vimos que honrar es respetar de manera suprema. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte. ¿Y cómo es Dios? No comparte su gloria con nadie, hermanos. Sé que es un tema que vamos a trabajar toda la vida, pero Dios no comparte con nadie en su tiempo. El tiempo de Dios es el tiempo del Señor. No se lo quitemos, y no porque le hagamos un favor a Dios. No, somos bendecidos cuando venimos a la casa de Dios. Dios nos habla, Dios nos ministra, Dios nos fortalece. Entonces, tengamos mucho cuidado. Él es majestuoso, Él es perfecto. Por encima de todas las autoridades, Dios. Por encima de los padres, debe de estar Dios. Por encima de los hijos, etcétera. Nadie puede estar por encima de Dios. Dicho lo anterior, ahora sí vamos al pasaje de Crónicas que leímos. Pero vamos a ir un poquito atrás. Y vamos a ir al primero de Crónicas 16, 29. ¿Ya lo tiene? Fíjese lo que dice, ponga su vista ahí. Dad a Jehová la honra, ¿qué? Es decir, hay una forma que a Dios le agrada que nosotros lo honremos. No es como querramos, como lo entendamos o como nos parezca, no. Dios dice que hay una forma como nosotros, los que decimos que somos cristianos y somos pueblo de Dios, honramos a Dios. Y dice aquí el versículo 29, primero, traed ofrenda y venid delante de Él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Esto lo he dicho mucho, pero tal parece que no tiene sentido para algunos de ustedes. Desde que llegas al templo, y no por mí, debes de llegar aquí y darle a Dios gracias. Y si te cuesta mucho, ahí en tu silla, llegaste, Señor, gracias por haber llegado. Es una forma de respetar a Dios. Es una forma de honrar su nombre, de que llegamos y le reconocemos que Él está aquí y que tenemos que hacer las cosas con mucho cuidado. ¿O me equivoco lo que dice el texto? Creo que dice eso. No se requiere mucha teología para entenderlo. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Es decir, recordar que Dios es 3 veces santo. Fallamos, nos equivocamos, y si pecamos, dice el apóstol Juan, tenemos abogado. Confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos y Dios nos perdona. ¿Cuántos dicen amén por ello? Entonces es muy importante, hermanos. Ahora, después de leer este texto de Crónicas, hagámonos una pregunta nosotros. ¿Estoy honrando a Dios? ¿Yo? ¿Lo estoy respetando? ¿Mi vida está honrando a Dios? Tenemos que darle una suprema alabanza. Y esto es muy importante, que Dios quiere que entendamos. Ahora sí, ahí el 29:11 de Crónicas. Primero de Crónicas 29:11 y 13. Vamos entonces a entender la palabra. Y vamos a darnos cuenta que entonces por encima de nuestra devoción y de respeto y de todo eso, debe de estar Dios colocado por encima. Dice este texto: tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor. Nadie más talentoso que Dios. Nadie. Dice este texto que la magnificencia, el poder, la victoria, etcétera, el honor, todo eso es de Dios. Porque todas las cosas que están en los cielos, imagínense, el cosmos, la creación, todo lo que conocemos que está allá arriba en el cielo, no apareció por accidente como lo manejan algunas teorías. Hay un diseño perfecto y eso lo hizo Dios. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ¿de quién son? Hermanos, cuando leemos esto entendemos que no somos dueños de nada, somos administradores. Los hijos no son tuyos, son prestados. La familia no es tuya, Dios te la prestó.
La vida no es tuya, Dios te la prestó por cierto tiempo. Es más, la ropa que traemos puesta no es nuestra. El día que vayamos a morir, no vamos a llevar nada de este lugar. Entonces, nada es nuestro. Somos solamente administradores por un tiempo. Dice el versículo 11 al final: tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres ¿qué? Excelso sobre todos. 12. No solamente en la creación, Dios nos recuerda que somos administradores. El 12, las riquezas, y aquí se habla de cosas materiales. Las riquezas y la gloria, ¿de quién proceden? Hermanos, no tenemos nada de acuerdo a este pasaje. Somos administradores. No nos confundamos. No es lo que tengas o lo que vayas a emprender, es lo que Dios te permita hacer por el tiempo que Él lo conceda. Y cuando Él diga hasta aquí, se acabó tu tiempo. Yo tengo muy consciente de que como pastor se va a acabar mi tiempo aquí. No soy eterno. Mientras Dios me conceda la vida, lo voy a hacer con mucho amor. Pero cuando Él me diga hasta aquí, avisa ahí, hasta aquí. Él es el único, grande, poderoso, eterno, y nunca dejará de ser. Y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano el hacer grande y el dar, ¿qué? ¿A cuántos? Hermanos, cuando alcanzamos un logro intelectual, cuando alcanzamos un logro profesional, no es por ti, es gracias a Dios. Si algo has hecho en esta tierra y algo tienes en tu casa, un patrimonio, una profesión, más allá de tu esfuerzo, hay un creador que te concedió hacerlo. Por lo tanto, entonces, Él merece nuestra gratitud y nuestro respeto por encima de todo. 13. Después de que nos da y nos desglosa todo eso, este pasaje, viene una respuesta del pueblo. Y dice lo siguiente en el 13, ponga su vista ahí. Ahora pues, luego entonces, Dios nuestro, nosotros, ¿quiénes? Pueblo de Dios, alabamos y loamos, ¿qué? Hermanos, todo lo que hemos dicho que Dios nos da, ¿no es razón suficiente para llegar a este lugar y honrar su nombre? O sea, ves a tu familia al lado que está bien, que tiene salud, que tus hijos están bien, que tú estás bien, que tú tienes trabajo. ¿No es una razón suficiente para llegar aquí y Señor, aquí estoy, gracias? Deberíamos. No existe otra razón mayor que esa. Y si Dios te da aún cosas materiales, pues mejor todavía, ¿no? Pero no es necesario, tan solo con que estemos bien de salud y la familia esté bien. Amén. Eso es bien importante, que podamos reconocer y exaltar a Dios. Salmos 2, versículo 2 en adelante. Entonces, Crónicas nos habla de por qué debemos de honrar a Dios y por qué debemos de loar su nombre. Pero pasa lo siguiente, esa es la teoría. En la práctica ocurre lo que dice el Salmo 2, incluyéndonos a los cristianos. Dice el Salmo 2:2: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos ¿contra quién? Y esto sucede hoy. Los grandes gobiernos, los principales de los gobiernos, tienen sus reuniones, tienen sus organizaciones y dicen, vamos a legislar, por ejemplo, a favor del aborto. ¿Qué dice Dios en cuanto a eso? Pero la gente, los reyes, se ponen a discutir lo que Dios ha establecido en cuanto al tema de la vida. El matrimonio igualitario. No, es que así tenemos que legislar. Y dice este texto, los gobernantes se reúnen y conspiran contra Dios. Ahora, eso está en niveles altos. Pero, ¿y en las casas? ¿En los hogares? A veces papá y mamá, sí es lo que el pastor dijo, pero vamos a hacerlo diferente. Y cuestionamos siempre las cosas de Dios. No hagamos eso, hermanos. Respetemos al Señor. No es lo que dijo el pastor, es lo que dice la Biblia. Eso es todo. Contra Jehová y contra su ungido.
¿Y qué es lo que hacen? Dice el versículo 3, ¿lo tiene? Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. ¿Qué significa romper las ligaduras? Romper sus mandamientos. No respetarlo. Eso es romper las ligaduras. Eso es lo que dice Dios. Vamos a hacer lo que bien nos parezca. Y así es como los gobiernos han roto los mandamientos de Dios. Y así es como muchos hogares rompen la palabra de Dios. Sí, eso es lo que dice Dios y rompen. No hacen caso a las cosas del Señor. 4. Eso es lo que hace el hombre. Pero como dice un dicho, la última palabra la tiene Dios. Versículo 4. El que mora en los cielos, esto es Dios, ¿qué? ¿Quién puede contra Dios, hermanos? Díganme qué poderoso, qué gobernante, los más grandes, adinerados y poderosos políticos tendrán que morir un día, pero Dios sigue siendo Dios. Los grandes imperios de la historia han dejado de ser y Jesús sigue siendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, cuando Dios nos ve desde allá arriba y nos ve cómo queremos ir en contra de lo que Él dice, pues como que se ríe, ¿no? Dice: eres una criatura. El Señor se burlará de ellos. Suena como sarcasmo. 5. Luego hablará a ellos en su furor. Es decir, Dios les hablará con juicio. Y pues está la escena de hace una semana, los incendios en California, en el sur. ¿Sí los vio? Un día antes, los premios Globo. ¿Qué hicieron? Se rieron de Dios, que no había ninguna palabra de gratitud para el Creador, que solamente había para las madres, para los padres y para los hijos. Y pueden llamarle coincidencia, pero lo que sucedió no fue poca cosa. Todo quedó en cenizas. No tienes que meterte con el Creador. No tienes que faltarle respeto. Si no crees en Él, pero no te metas con Dios. No nos metamos con el Señor. A Él hay que respetarlo. No lo tentemos. Y los turbará con su ira. Pues ahí está el ejemplo que les mencioné. 6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Y quién es ese rey? Jesús. Es decir, el Padre Celestial colocó a Jesús, y por encima de lo que la gente quiere hacer está Dios. Está el Señor Jesucristo. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, Jesucristo. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Los quebrantarás con vara de qué? Es decir, hermanos, al final la justicia prevalecerá por encima de la corrupción. Ahorita puede haber extorsión, pero al final de los tiempos Jesucristo impartirá su justicia y le dará a cada uno de acuerdo a sus hechos. Eso es bien importante. 10. Ahora pues, oh reyes, o cristianos, en este caso aquí nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Servid a Jehová, ¿cómo? Con temor, y alegraos con temblor. Honrar al Hijo. Respetemos a Jesucristo. Se ha convertido hoy el tema de Jesús en un tema de mofa y de irreverencia. Yo no sé en las demás iglesias, pero aquí por lo menos Dios nos habla que respetemos las cosas de Dios. Esto no es un juego. Ser cristiano no es un juego de domingo. Esto es serio. Honramos a Dios con nuestras vidas todos los días. Fallamos, pedimos perdón, corregimos y avanzamos. ¿Cuántos dicen amén? Esto no es para estar aquí como un club social de que venimos. No, esto es en serio, hermanos. Tenemos que respetar a Dios y tenemos que seguir adelante. Juan 5:22. Vamos sobre el final. Evangelio de Juan 5:22 y 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio ¿a quién? Es decir, la potestad de impartir juicio al final de los tiempos la tiene el Señor Jesucristo. Para que todos, ¿qué?
para que todos respetemos a Jesucristo. Hacen obras de teatro, hacen memes de Jesús, se burlan, dicen cosas que no tienen sentido. Y yo siempre he dicho esto porque lo he visto así: los más irrespetuosos con las cosas de Dios son los cristianos, porque saben lo que tienen que no deben de hacer y lo hacen. Mi oración como pastor es que salgas de este lugar esta tarde y salgas en tu corazón con un profundo respeto hacia Dios, hacia su palabra y a su voluntad, hermanos. Eso es lo que Dios quiere esta tarde con nosotros. A eso venimos aquí, a entender, a aprender que tenemos que respetar a aquel que nos da la vida. Y la única forma es hacerlo con nuestra vida. La gente de allá afuera se burla de nosotros. Ah, esos cristianos, miren cómo se comportan. Tienen razón. No somos luz ni somos sal, pero sé que también hay gente que ama a Dios y procura honrarlo. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si no honramos a Dios Padre, tampoco honraremos a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos entonces que honrar y respetar a Dios con nuestras vidas. Supremo respeto, suprema reverencia. Y cierro con esta frase que les digo regularmente: a mayor conocimiento, ya sabes lo que tienes que hacer. Si no lo quieres hacer, ya es problema con Dios. Ya se entregó el mensaje y cada quien sabe lo que tiene que hacer en términos de respeto y honrar las cosas de Dios. Y que Dios nos ayude.